Cordial saludo para todos, mi nombre es Angie Carolina Monsalve y hoy voy a realizar la sustentación de la tarea 4, la cual consistía en elegir un tema y con base a este tema realizar un ejercicio. Entonces, yo elegí el tema 1, es de la UNAT. Y para dar solución a este tema, se debió crear una base de datos en SQL Server. Previamente realicé el proceso de instalación de SQL Server y procedí a crear la base de datos por medio del comando create database unat. Acá podemos visualizar la base de datos. Después de haber creado la base de datos, procedí a crear cada una de las tablas relacionadas según la descripción del tema 1. Entonces tenemos la tabla zona, tenemos la tabla escuela, la tabla CSAV, que se refiere a la tabla del centro de estudio, la tabla programa, la tabla tutor, la tabla curso, la tabla estudiante, matrícula y la tabla pago tutor. Se creó en el orden de las que no tuvieran llaves foráneas para no generar problemas al momento de la creación de las tablas. Entonces, de esta manera se creó las tablas. Después se procedió a insertar 5 datos en cada una de las tablas. Entonces, por ejemplo, tenemos la tabla zona. Entonces, por medio del comando insert into, zona, que hace referencia al nombre de la tabla. Estos campos hacen referencia, o estos nombres más bien hacen referencia a las columnas que tiene esa tabla. Entonces tenemos el ID zona, nombre zona, departamento y municipio. Y valúes, ya acá lo que hacemos es empezar a ingresar los valores. Vamos a hacer la consulta de la tabla para que la podamos visualizar con los registros. Entonces acá tenemos los 5 registros, el nombre de la zona, el departamento y el municipio. Así sucesivamente con cada uno de las tablas. Ya tenemos la primera parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio nos dice que debemos crear 2 consultas básicas en una tabla y 2 consultas entre tablas. Entonces acá vamos a empezar con las consultas. Entonces empezamos con el comando select. Le vamos a decir que queremos que nos muestre los campos de nombre, identificación y zona de la tabla estudiante y que lo filtre además por un estudiante, o sea, que nos muestre un estudiante que tenga en el campo zona registrada la zona sur. Entonces, eso es lo que nos dice esta consulta, que es en una tabla. Acá solo se está utilizando una tabla. Entonces, como podemos ver, nos muestra 2 estudiantes, las cuales tienen registrada la zona sur. Entonces nos muestra el nombre, la identificación y la zona. Acá lo podemos ver. Tenemos esta otra consulta, la cual indica que se requiere que se muestren los campos de ID tutor y monto de la tabla pago tutor, realizando el filtro de que el monto que tiene asignado el tutor sea menor a 4 millones de pesos. Entonces vamos a ejecutar la consulta y podemos ver que nos sale 2 registros. Entonces el tutor con ID 502 y con ID 505 tiene un monto asignado menor a 4 millones de pesos. Entonces esta consulta ya se ejecutó. Después nos dice
que realicemos dos consultas entre tablas. Entonces acá las tenemos. Vamos a ver, estas consultas entre tablas las realizamos por medio de combinación, entonces utilizando comandos como join y on. Entonces acá tenemos. Le estamos diciendo que nos muestre de la tabla estudiantes, entonces de esta tabla estudiantes nos coja el nombre, el campo nombre. Y acá le pusimos un alias, entonces es decir, no nos va a mostrar nombre, sino nos va a mostrar estudiante. Lo mismo de la tabla estudiante, nos muestra el género. De la tabla programa, ahí ya tenemos dos tablas, nos muestre el nombre del programa y no lo muestre como programa académico, ese es el alias, entonces va a ser el nombre del campo. ¿De qué tablas? De la tabla estudiantes y de la tabla programa. Entonces acá hacemos la similitud entre las tablas. Entonces las dos tablas coinciden con el campo ID programa. Entonces tenemos que la tabla estudiante tiene ID programa que es igual a la tabla programa de ID programa, del campo ID programa. Además le decimos que realice el filtro de la tabla estudiantes, el campo género, que sea masculino. Entonces, le estamos diciendo que nos muestre el programa académico de los estudiantes con género masculino. Listo, tenemos otra de las consultas. Entonces nos está pidiendo que nos muestre de la tabla tutor el campo nombre, profesión y de la tabla pago tutor el campo monto, fecha de pago. Acá realizamos la combinación por medio del comando join. Entonces decimos que el campo ID tutor de la tabla tutor es igual al campo ID tutor de la tabla pago tutor. Estamos diciendo que filtre por el mes y que nos muestre la fecha de pago del mes 4 del año 2025. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que nos muestre a los tutores que les pagaron en el mes de abril del año 2025. Entonces empezamos por medio del comando Beijing Transaction. Entonces, esta transacción va a ser de insertar. Entonces les decimos, vamos a insertar un nuevo registro en la tabla estudiantes. Acá tenemos los valores y terminamos esa transacción por medio de Coming Transaction. Le decimos que nos muestre un mensaje cuando esa transacción se ejecute y el mensaje va a decir registro completo de manera exitosa. Acá le decimos en qué quiere decir finalizar la transacción. Acá abrimos otro Beijing y le ponemos el rollback, que si no se ejecuta esa transacción nos muestre error en la transacción por medio de este mensaje y se termine la transacción. Esa transacción es de insertar un registro, pero entonces ya lo vamos a insertar en dos tablas. Entonces lo vamos a insertar en la tabla estudiante y en la tabla matrículas. Entonces acá tenemos cada uno de los valores que queremos insertar en estas tablas y la transacción Coming Transaction. Y si se ejecuta de manera correcta, que nos muestre el mensaje, los registros se insertaron con éxito. Si no y sucede todo lo contrario, que nos muestre el mensaje error al realizar el registro de datos. Acá ejecutamos esta consulta para realizar la verificación de la transacción.
Entonces, acá nos muestra todos los campos, tanto de estudiantes como de matrículas. Y podemos evidenciar que acá le dijimos que por favor insertara el registro 707. Entonces acá tenemos el estudiante con ID 707 y tenemos la matrícula con ID 806. Entonces podemos ver que la transacción se ejecutó con éxito. Acá tenemos la otra transacción entre tablas, la cual tiene como propósito actualizar la sede donde trabaja la tutora Juliana Calderón. Entonces empezamos con Beijing. Entonces tenemos una condicional que es if. Entonces nos está diciendo que si no existe esta consulta, ejecutar el siguiente código. Entonces tenemos que se debe insertar en la tabla centro de estudio los siguientes valores. Adicional a eso, se debe actualizar en la tabla tutor el ID del centro de estudio 306 del tutor que tiene como ID 503. Confirmamos la transacción, mostramos el mensaje que nos confirme que se realizó con éxito, y en caso contrario, si no existe esa consulta, la transacción inmediatamente no se va a ejecutar y nos va a salir el siguiente código: error al realizar la actualización. Acá ejecutamos esta consulta para poder visualizar que se haya ejecutado el ID donde trabaja la tutora Juliana Calderón. Entonces tenemos, como lo mostramos acá, ID 504, que es el que pertenece a ella. Le decimos que por favor el ID del centro de estudio sea 306. Espero que todo haya sido claro. Y ya con este video culminamos la sustentación de la fase 4. Muchas gracias, que tengan una feliz noche.